El poder y la unción del Espíritu Santo. Un tópico que se habla mucho, pero hoy tú vas a tener consejo y remedio de un punto de vista totalmente diferente de una de las profesiones más comunes y más esenciales de nuestra comunidad de hoy, los soldadores, o como se dicen muchos, los weldadores, los welders. Y estando con nosotros hoy, está conmigo a alguien que a veces nos miramos, cuando nos miran en el público piensan, pues son cuates. Es mi hijo, está conmigo, es mi cuate, en inglés le dicen mini más que yo, ya son un poco más grande que yo, más barbón también. Y él está con nosotros, mi hijo Samuel Salazar. Bienvenido. Entonces hoy empezamos la fabricación de la espada y el Espíritu Santo, cómo está conectada con el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Esos son elementos esenciales en el proceso de hacer una espada para la supervivencia. Es necesario para sobrevivir una espada desde por miles de años. Pero también fue útil como autodefensa, así como para cazar presas como alimento también. Ahora, el paso primero es preparar en cuanto por qué es esencial, ¿verdad? El usar la espada, bueno, ya miramos, es algo muy importante, nos ayuda para sobrevivir, para pescar, bueno, no para pescar, pero para ganar comida. Pero vamos a ver el primer paso. El primer paso es preparar los materiales. Bueno, antes de hablar en cuanto a los materiales de qué hacer, pero vamos a hablar primeramente de la material que se va a usar. La primera material que se usa es preparar los materiales y el forje. Lo que se dice el forje, bueno, hasta mucha gente que habla en español no sabe qué es el forje. Bueno, el forje es en donde se empieza a hacer la lumbre, a donde está la lumbre intensa para hacer y empezar a hacer la espada. Me acuerda mucho de Judas capítulo 1, versículo 20 de la Reina Valera 1960. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Prepararnos es importante. Prepararnos en nuestra vida espiritual es importante también para orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Estás listo? ¿Estás preparándote? ¿Estás orando en el poder del Espíritu Santo? Ese es el primer paso para prepararte a ser una espada de Dios. Ahora, Samuel, te voy a compartir un versículo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. La Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: por lo cual te recuerdo que avives el fuego, fire, el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Eso quiere decir que en los tiempos antiguos, en la iglesia antigua, el bautismo del Espíritu Santo se recibía con la, ¿verdad? Poner las manos sobre la cabeza por los ancianos de la iglesia. ¡Qué poderoso es eso! Bendito sea Dios, tengo el gozo del Señor. Eso quiere decir que el don del Espíritu Santo regularmente ¿verdad? Se daba cuando los ancianos, a los presbíteros, los obispos ponían manos, los pastores ponían manos sobre el pueblo cristiano para recibir el fuego de Dios. Tenemos aquí, papá, bueno, donde utiliza el martillo, en lo que se le dice el yunque, es donde se golpea más bien la espada para formarla también. Bueno, también tenemos lo que se le dice la amoldadora. La almoldadora, pues aquí también le sacamos filo al fierro también y también se puede también usar para formar el fierro, pero más bien es para afilar. Mira, aquí tenemos un foto de lo que se dice el forge. Ese es donde se hace como un horno para poder empezar a hacer el fuego. Ahora aquí, papá, lo siguiente, tenemos donde se le echa el aire
para, como un abanico, echarle aire al fuego. Cuando el aire se le sopla el fuego, entonces el fuego se hace más caliente y crece el fuego. Ahora, en cuanto a las herramientas, ¿verdad? Dinos un poquito en tu profesión, cómo es lo que eso tiene que ver con prepararse uno, qué son las cosas, las herramientas que se usa para hacer una espada y cómo conectas eso con la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Para uno alcanzar a ser un fabricador o un soldeador, ¿verdad? Entre cambiarle los términos. Lo primero que uno tiene que hacer es empezar a saber cómo guardar y colectar su herramienta, preparar la herramienta, que es lo que se va a usar en ese instante. Y adicional, pues uno también tiene que saber qué tan largo vamos a usar, que el metal qué tan largo tiene que ser y qué tan ancho también tiene que ser. Bueno, para eso pues también tenemos que predestinar qué es la espada que vamos a hacer, qué tan larga y qué tan ancha va a estar. Todo está, papá, en el plan. Tiene uno que tener un plan en cómo, antes de hacer las cosas, antes de preparar todo. En cuanto el soldeador, fabricador, también es la misma cosa. Tenemos que tener las herramientas preparadas y saber qué es lo que se va a usar y qué es lo que no se va a usar. Como dije anteriormente, en cuanto al soldeador, vamos a decir que tenemos un lugar en que el espacio está muy ancho, entonces tenemos que tener una varilla de alta penetración, y esa de alta penetración, esa varilla se penetra muy fuertemente, pero depende qué es lo que vamos a hacer. Si está muy ancha, se necesita de alta penetración. Si no está muy alta, entonces no tan alta penetración. Enseguida también, papá, lo que se tiene que considerar es qué tan caliente tiene que estar el fuego para poder hacer las cosas, qué tan caliente uno tiene que poner su herramienta para soldear y hacer las cosas. Y estar familiarizados con qué tan alto es el fuego, qué tan fuerte y qué tan caliente es el fuego. Entonces con eso nos ayuda para saber cuál cordón es apropiado cómo usar el cordón de soldadura. Yo digo, papá, lo que estoy viendo aquí es cómo nos identificamos en Cristo y qué es nuestro propósito en Cristo Jesús. Agarramos nuestra herramienta de nuestra vida y el llamado que tenemos en nuestra vida para cómo funcionar y qué es lo que va a salir al fin de nuestra vida. Una pregunta que muchos se hacen hoy en día es ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo cuando llegue allí? Bueno, eso es muy identificado en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos prepara y nos hace nos capacita para hacer lo destino que Él tiene en nuestra vida. Ahora sí, lo que uno hace es que se identifica quién es uno en Cristo, así como se identifica qué es lo que se va a hacer con la material. Y luego, ¿qué es el propósito? ¿Para qué se va a usar ese objeto que estamos usando, el soldeando o usando, ¿verdad? Para hacer una espada, ¿para qué se va a usar? Así es nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestra vida? Y con ese fin en mente empezamos nuestro paso. La vida no nomás viene con esos retos, sino también viene con enemigos, papá. Y esos enemigos a veces uno se cansa y dice, bueno, ¿por qué es necesario tener estos enemigos? Y bueno, uno de mis predicadores favoritos, él habla mucho sobre el enemigo y los enemigos que tenemos en lo natural. Bueno, así es lo mismo en cuanto a hacer la espada. Como en cuanto la espada se pone por el fuego, pero el fuego es parte de formar esa espada y el propósito de la espada. Así los enemigos vienen a nuestra vida y uno piensa, pues, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento mal por lo que está haciendo este enemigo en mi vida? Pero me está apuntando a llegar a lo que Dios quiere que yo llegue a alcanzar a ser. Y no puedo llegar allí si no está el enemigo también haciendo su parte. Qué interesante.
y muy importante que tiene tanto detalle cuando uno escucha, ¿verdad? Los detalles de alguien que viene de una profesión muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero Dios está en los detalles de mucho de lo que hacemos. Y eso me acuerda mucho de una escritura que es muy poderosa y me acuerda de Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. La palabra se oye un poquito diferente y curiosa, ¿verdad? Hechura, ¿verdad? Entonces, así dice la palabra. Porque somos hechura suya. Hechura quiere decir algo que ha sido fabricado, como lo vemos aquí. Dios nos hizo como una espada, pero con un propósito. Y a veces las cosas de la vida vienen, pero Él los va a usar para su gloria y para el propósito que Él tiene en nuestra vida. Vamos a ir en cuanto al siguiente paso. El calentamiento. Mateos 3, versículo 11. El segundo paso para hacer la espada. El calentamiento. Mateo 3, versículo 11 de Dios habla hoy, la versión bíblica. Dice lo siguiente, yo en verdad los bautizo en agua, pero vendrá quien, Él, después de mí, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, en cuanto, es verdad, el fuego se usa para hacer la espada. Ahora dime, ¿cómo es que el fuego ayuda a hacer el metal para la espada? Y también en hacer, ¿verdad? Como soldeador, ¿cómo es que el fuego influencia, ¿verdad? Es una influencia para hacer algo de metal. ¿Cómo es posible? Bueno, lo que tenemos aquí, papá, es de que lo caliente del fuego, el metal es algo sólido, pero el caliente de fuego convierte lo metal en como una forma líquida y al poder hacerlo así es lo que hace que se puede formar exactamente como queremos que ese metal esté. En ese tiempo también pues se tenía que utilizar más el fuego y lo caliente, un fuego intenso para poder limpiar la espada de cualquier impuridad. La velocidad de la escala de molino, pues no todo el tiempo era lo que tenemos hoy. Entonces dependían más en el fuego para formar la espada y hacerla más pura, que el metal estuviera puro y listo y no se quebrara muy fácilmente, sino se hace más grueso y más fuerte por medio del fuego. Es como un sistema de purificar, porque pones el metal por medio de ese sistema de purificarse o de ser purificado. Pero parte de ser purificado tiene que pasar por el fuego, y el fuego que quite cualquier contaminación de alguna impuridad. Entonces, usando ese fuego, entonces llegamos a ver, papá, que esa velocidad es importante para formar el metal sin impuridad. Ahora, en cuanto al cordón para soldear, ¿verdad? El cordón tiene que estar exacto y la exactidad depende, como digo anteriormente, tiene que venir de la temperatura, de qué tan caliente está ese fuego para poder formar las cosas bien. Entonces, de ser purificado, entonces allí ya sabemos por qué se va a purificar y qué es el contenido, para qué se va a usar ese metal. Y entonces el metal se empieza a hacer más fuerte y sin impureza. Ahora, en cuanto a esas dificultades de la vida que nos llegan, nos forman nuestro carácter, pero a veces no nomás nos forman el carácter, sino nos ayudan a hacer un escalón, a llegar a donde tenemos que llegar. Pero tenemos que decir, tenemos que ser un testigo para los demás que están viendo nuestra vida, pues así también podemos ser un testigo de la fidelidad y el poder de Dios en nuestra vida.
Claramente, papá, tú has pasado por ciertas cosas, yo he pasado por ciertas cosas, nosotros todos pasamos por muchas cosas, pero tenemos que ponernos nuestras manos, así como en la espada en la mano de un herrero o en la mano de un soldador, un fabricador. Tenemos que pensar, vamos a hacer un producto completo al final. Ahora, como dije, tú has pasado por cosas, yo he pasado por cosas, pero todo eso nos ayudan a crecer en cuanto que es nuestro destino que Dios quiere para nuestra vida. Me acuerda mucho de la historia de la Biblia en el libro de Daniel, en cuanto a Sadrach, ¿verdad? Y los tres jóvenes hebreos y Abednego y su Sadrach y Misha que estaban en el fuego, pero ellos reconocían que había alguien más allá adentro. Y era, ¿verdad?, lo que se conoce como la apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Él estaba allí con ellos. Dios está con nosotros, aunque estemos en el fuego. Así como la espada pasa para ser formada por el fuego, nuestra vida pasando por los fuegos de esta vida. Acordemos que aunque a veces no se sienten muy bien, pero Cristo está con nosotros. Es muy interesante lo que estás diciendo, hijo, porque sigue el siguiente punto que quiero hacer. Mucha gente piensa que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es algo así sensacional y nomás lo experimento, hablo en lenguas y luego ya se acaba el culto y vamos a la casa y ya se acabó todo. Es no nomás una experiencia sensacional, porque sí es. Es algo poderoso experimentar la presencia de Dios, el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Pero a la misma vez es como dice mi hijo, es que Dios nos está moviendo y a veces poniéndonos por el fuego para ser usados y perfectados, purificados por el poder del Espíritu Santo. Aquí viene el paso número 3, el martillo. Después de que ya está todo caliente, el fuego caliente, recuerdan que la mayoría de los casos el martillo es el que sigue, el martillazo, ¿verdad? Entonces el martillar requiere una técnica de potencia que a veces el cristiano es lleno del poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a veces nos tiene que martillar y no es un golpe, ¿verdad? Golpes feos, sino que nos está moviendo y moldeando a lo que nosotros tenemos que hacer para ser útiles. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses versículo 5, 23 al 24, de la tradición viviente. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, es lo que estás diciendo en cuanto a la purificación. Y que todo su espíritu, ¿verdad? En la llenura del espíritu, la palabra dice que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Hablando, antes de hablar de más del poder del martillo, del martillazo, se ejerce un poder. La experiencia con el bautismo del Espíritu Santo es algo poderoso. Y me acuerda de la palabra esencia griega cuando se habla sobre el poder y el bautismo del Espíritu Santo, mijo. Es la palabra dunamis. De allí viene la palabra dinamita de la palabra dunamis, que quiere decir un poder. Pero es un poder explosivo. Explota, pero también es una fuerza que pega. Por eso mucha gente, cuando a veces es tocados por el Espíritu Santo, será como que algo les pegó y se caen. Porque Dios está haciendo algo en su vida para purificarlos. Mire, ¿por qué es que Él nos va a mantener santos y guardarnos perfectos hasta que viene el Señor Jesucristo? Porque si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos dé los martillazos apropiados, vamos a ser los instrumentos útiles para cuando Él venga otra vez. Y quizás, como dije anteriormente, tienes que experimentar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida
Y si es algo impactante, te va a tocar y a veces, como digo, la gente se cae al piso bajo el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que tener esa experiencia, pero no nomás tener la experiencia, sino dejar que Dios siga trabajando en tu vida y te haga la espada útil para su honra y su gloria. Dinos ahora, hijo, en cuanto el papel del martillazo en hacer la espada. Esa es una buena pregunta. Gracias por preguntarme en cuanto al martillo, ¿verdad? Este martillo que lo miras, pues obviamente tiene varias marcas y lo he tenido que usar bastante porque el martillo tenía un papel en cuanto al herrero o el soldador y fabricador. Y eso es de moldear. Como miras allí, tiene muchas marcas, pues obviamente lo uso, pero sí, es parte el ser un martillo, un martillazo, ¿verdad? Lo que se siente uno. Ahora, en cuanto a la espada, el martillo es el papel de martillo, papá, es importante porque eso nos ayuda a ver qué tan larga la espada va a estar. Entonces, al darle los martillazos es lo que nos ayuda a hacer que la espada sea más larga o qué tan ancha la queremos. Entonces, déjame pausar un poquito allí. Entonces, si no le pega bastante, ¿no se alarga la espada? Sí, exacto, papá. Y acuérdate, mira, el metal está bien caliente, súper caliente. Pero porque está súper caliente puede ser manipulado el metal en cómo el herrero quiere que salga, en qué forma, ¿verdad? El herrero quiere que esté. Pero pasando por eso, pues el herrero tendrá que darle unos cuantos golpes para que se forme como el herrero quiere. Ahora, en cuanto a la tubería o algo así que se tenga que poner y a veces no puede entrar naturalmente, eso está bien. Cuando es importante tener que utilizar el martillo y empujar las barras gruesas en su lugar. Y así el Espíritu Santo nos empieza a dar esos martillazos en la vida también. El Espíritu Santo, papá, nos empieza a mover y decir, mira, ese lugar no debes de entrar. Y eso es lo que estás haciendo, páralo de hacer. Mejor hazlo así. Mejor haz esto, lo demás, para que uno vaya creciendo y siga quitándose, ¿verdad?, las impurezas. Pero porque el Espíritu Santo nos está guiando. Y aunque uno empieza a tratar de comprometer, ¿verdad? O hacer un compromiso con algo que sabemos que no está bien para nuestra vida. Vamos a decir sobre que alguien tiene un problema con el alcohol y dice, bueno, pues un poquito entonces. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, no hagas. Tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo porque esos son los martillazos que nos está dando para formarnos y crecer en la santidad. Ahora en la vida el Espíritu Santo a veces nos va a estar dando unos golpes muy fuertes, muy severos, pero a veces nomás son más bien como guianza. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a estar golpeando, sino que te quiere guiar y a veces, obviamente, porque no estamos listos para ese cambio, pero el Espíritu Santo ya lo está llevando en sí, ¿verdad? Nos está pidiendo cambiar. Cuando llega en eso, entonces a veces mucha gente sí se ha rendido ya, no se desconectan con el Espíritu Santo que los está formando por medio de esos martillazos. Y a veces los golpes de la vida nos llevan a tener que aislarnos de las cosas malas que nos pueden llevar a consecuencias muy negativas. Pero el Espíritu Santo nos está dando y tratando de hablar y conectarse con nosotros para saber qué es lo que debemos de hacer y aislarnos de lo que no nos conviene. Eso es muy poderoso. El siguiente paso es el paso número 4 y eso viene siendo, para hacer la espada, el recocido. Ese es un proceso muy lento para enfriar la espada para poder trabajarla y enterrarla en arena a veces o aislarla. Es un proceso muy lento, pero es muy importante porque en ese proceso es donde pasa mucho de también purificarla y también cambiar la espada ya después de que estaba en el fuego. Me acuerdo mucho de Salmo capítulo 147, versículo 6, y eso es de la palabra hispanoamericana.
El Señor levanta a los humildes y a los malvados hunde en la tierra. Porque la razón que estoy diciendo eso es porque la espada, ¿verdad? Es enterrada para quitar cualquiera cosa que ya, ¿verdad? Que no se le pudo quitar mientras que estaba en el fuego. Ahora, es muy interesante que la espada estando ¿verdad? En el fuego se tiene que enfriar y a veces poniendo en arena. Eso se me hace muy interesante cuando estaba leyendo, por qué es lo que ¿verdad? Como los soldadores antiguos o los que hacían las espadas en los tiempos antiguos. ¿Por qué hacían ese paso, hijo? En cuanto a tener la espada y sacarla del fuego y luego enterrarla en la tierra. ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, es muy interesante, papá. Lo que yo he visto en este paso específicamente, en cuanto al proceso de soldear, por ejemplo, vamos a hablar, si yo tengo un pedazo de metal y ese pedacito o pedazo es la soldadura que se va a usar, tiene que ser examinada y para poder apropiadamente usarse. El metal está tan intensamente caliente y lo que está pasando durante este tiempo, papá, es que los átomos están saltando y están tratando de encontrar su lugar. Si piensas y vamos a decir que encongelas, ¿verdad? La temperatura de intensamente caliente a enfriarla luego, esos átomos saltan y estallan. Para prevenir que eso pase, lo que se debe de hacer entonces en cuanto a la espada es envolverla en cuero o ponerla en arena. Cuando uno hace eso, vamos a decir, con el arero, ¿verdad? O el soldeador con el metal. Lo que pasa cuando se hace eso es que al envolverlo en la cuero o ponerlo en la tierra, a la espada o el metal se enfría más lentamente y se previene a lo de estructura que mencioné anteriormente. En cuanto a eso, lo que me acuerda mucho es que a veces pasamos por cosas en la vida en que estamos en lo oscuro, estamos enterrados en la vida como este metal y se siente todo como que nada está pasando, pero realmente lo que está haciendo es que nos estamos haciendo más fuertes, como el metal se está haciendo más fuerte. Yo tomar esa clase, ¿verdad? Lo que yo aprendí y ahora lo miro y me asombro es de que esos átomos, ¿verdad? Cuando uno hace más despacio el enfriamiento del metal o el enfriamiento de la espada en este caso, esos átomos se asientan en el lugar correcto, el que se supone que deben de estar. Muy claramente me acuerdo como en donde Dios nos quiere y en donde Dios nos quiere poner. Claramente, después de estar en el fuego, después de pasar por los martillazos, ¿verdad? De formación, después de estar enfriado o pasar por el tiempo de enfriamiento y estar en el piso o estar enterrado o en la piel, eso es lo que está haciendo el metal más fuerte, el hierro bien fuerte, que no se quiebra fácilmente. En cuanto a qué es lo que yo pienso en lo espiritual, el significativo es muy claro. Y eso es que a veces pasamos por tribulaciones y problemas en esta vida, pero no es que Dios lo hace que nosotros pasemos por esas cosas, sino que lo usa para sacarnos de ese fuego y sacarnos más fuerte. Usa esos tiempos de oscuridad y nos da fuerza durante esos tiempos en nuestro camino espiritual. Acordemos que Jesucristo mismo pasó por el mismo infierno por nosotros, llegó a lo más profundo de la tierra, significante que se está haciendo la tierra para enterrar la espada, pero Jesucristo bajó a lo más profundo de la tierra por nosotros. Cuando nosotros pasamos por ciertas cosas de oscuridad y fuegos en la vida, aunque el Espíritu Santo nos está purificando por ese proceso, a veces tenemos que acordar que Jesucristo está con nosotros. Y es importante porque Jesucristo resucitó. Y al resucitar, nosotros estamos resucitados con Él. Y acordémonos que de este punto adelante,
ahí viene la luz. Adelante que de todo ese proceso es que aunque estamos en la oscuridad, estamos en el horno, estamos en el horno, en el fuego, estamos en la oscuridad, en la tierra, entierrados, ahí viene la luz. Wow, qué poderoso, eso es muy poderoso, hijo. Pero no para desviarnos, ¿verdad? De la materia, pero quiero traer a un punto de vista agricultora. Y eso es de que las cosas crecen en la oscuridad. Mira, sí tenemos que crecer. Para crecer tenemos que ser expuestas al sol, ¿verdad? El sol hace las cosas crecer. Pero la semilla, en el sentido agricultor, la semilla no va a crecer sino antes de ser entierrada. Y mira, la cosa es que muchos de nosotros, cuando empezamos en los caminos del Señor, enfrentamos al Espíritu Santo y un gozo tremendo y luego vamos a la vida real, así como la espada fue enredada, ¿verdad? En piel. Experimentamos al Dios poderoso, pero todavía vivimos la vida real. Y la vida real nos da las cacheteadas y nos hace sentir muy mal y pensamos, oiga, yo pensaba que experimenté algo tan poderoso, pero aquí estoy pasando por algo peor, como que no tiene sentido, es lo que él está diciendo. Pero vienen las cosas buenas de parte de Dios. Ok, ahora, esos son puntos muy interesantes en que estás diciendo que los átomos se tienen que anivelar y calmar y luego se hace más fuerte y más poderosa la espada. Ahora, mira, te dije que esto iba a ser muy bueno y es poderoso, ¿verdad? En cuanto el poder del Espíritu Santo y usar y, ¿verdad? Forjar la espada. Mira, eso es una palabra poderosa. Tienes que compartirla, por favor. Compártela ya. Hazle clic al botón de suscríbeme y por favor activa la campanita de eso para agarrar las notificaciones cuando salen los otros mensajes. Pero es una palabra muy poderosa y tienes que compartirla. Ahora, el siguiente paso. El siguiente paso es paso número 5. Son 8 pasos. Ahí vamos, ¿eh? Paso número 5, la molienda. ¿Verdad? El ser molido. ¿Cómo que ser molido? Sí, todavía la espada, al ser entierrada, tiene que ser raspada por ser molida. Hebreos capítulo 12, versículo 10 al 11 de la Reina Valera 1995 dice lo siguiente. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron. Y estaba hablando de, la palabra de Dios está hablando de nuestros padres, que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos provechoso, para que participemos de su santidad. Eso es Dios ahora disciplinándonos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dilos en cuanto al proceso de la molineada. Bueno, en cuanto a la molineada, ya es tiempo, como dije anteriormente, para sacar todo a la luz. Sacamos la espada a la luz y empieza el proceso de la molineada para quitar cualquier cosa que estorbe o no pertenece a sí. Y no nomás es el proceso de quitar lo que no pertenece en la espada, sino que también parte de la molineada es afilar la espada, hacerla filosa, lo más filoso que tiene que ser la espada. Y la molineada también nos ayuda, ¿verdad? No nomás en la espada, como lo hace el herrero, sino también el soldeador. Quita el metal que está enfriando y ya lo saca a la luz para darle, ¿verdad?, el brillo al filadero, ¿verdad? Pero también le quitamos el exceso de lino que estorba también. Aquí es donde miramos qué debemos de hacer, dónde debemos estar y ahora en lo espiritual, el momento de mostrar el progreso en donde estamos, así como en la espada. Por ejemplo, todavía hablando en lo espiritual, si estás con un grupo de amigos y Dios te está afilando
esto en este proceso, en cómo vas cambiando y cómo vas a empezar a brillar diferente, va a ser lo notable a que te destaques. Y quizás tus amigos del mundo en ese punto o amigos de tiempos atrás, ahora te empiezan a decir, oh, ahora te ves diferente, estás haciendo cosas diferentes y el mundo señala lo que Dios está haciendo en ti. Ese es el proceso de tu santificación, sobre cómo estás siendo renovado y tu antiguo versión de tú, ¿verdad? Está siendo removido para que salga el verdadero tú, que es más brillante. Ese es el proceso en que ya empiezas a moverte adelante con Cristo Jesús en tu caminada con Dios. Me acuerdo de una caricatura un poco antigua, de esa caricatura que salía en las revistas y se llamaba este carácter Samurai Jack. Ese carácter pasaba por muchas cosas en cuanto a su vida, pero la razón que pasaba por tantas cosas es porque él había hecho muchas cosas en su vida antigua, en su pasado, tenía muchas cosas mal y esas cosas seguían atropezándolo al seguir adelante con su nueva vida. Llegó el punto en que Samurai Jack dijo, ya no necesito mi antiguo manera de ser. Voy adelante a mi nueva manera de ser. Esto es el proceso del molineado, en que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos empieza a cambiar y quitar esas antiguas maneras de ser que no nos traían nada bueno, sino tristeza y pecado. Y es un proceso continuo, ¿verdad? Que continúa quizás quitándonos nuestras malas amistades, nuestros ambientes que andábamos que no traen nada bueno. Y es algo nuevo que Dios puede hacer en nuestra vida cada día. Antes de seguir adelante, lo que estás diciendo es muy importante porque al dejar ir, eso duele. Al dejar ir es la molineada, y la molineada ya no más es cortar, es raspar. Y cómo duele ser raspado, ¿verdad? Y ese es un proceso que realmente cada día le debemos de pedir a Dios, renuévame, oh Dios, y sígueme raspando, quítame lo que no pertenece a sí, sigue afilándome. Y así seguimos en el propósito de que Dios tiene para nuestra vida. Muy bueno, tenemos que seguir adelante, pues hay 8 pasos que, verdad, que acabar y quizás yo creo que necesitamos hacer una segunda parte para ese mensaje. El paso número 6, el endurecimiento. Ahora, esto me excita, me excita mucho este paso, porque para endurecer la espada ya en este tiempo, que ya es molida la espada, ahora es empapada de agua, es bautizada en agua. Mira ese término, es sumergida en agua y no nomás agua y aceite. Ahora, un comercial, por favor. Hay un mensaje que tenemos, por favor, van y escúchenlo. Es en que y se llama y se titula Las aguas que traen bendición, sanidad y liberación. Por favor, ve y escúchalos porque esto te va a entender este paso muy, muy, muy bien. Ahora, cuando la espada es sumergida en agua y aceite, ambos son símbolos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora tú dinos, por favor, hijo, ¿cómo es eso simbólico? ¿Por qué se tiene que sumergir la espada en agua o aceite? Y dinos su perspectiva espiritual sobre ese paso para hacer la espada.
Ahora, claramente ya se ha acabado el proceso del molineado y ahora tenemos que entender que la fricción causa ¿verdad? La temperatura que suba también rápidamente. Hay unas partes en la espada que van a estar, no están equilibradas en cuanto a la temperatura. Hay unas partes de la espada que van a estar muy calientes y otras que ya van a estar más enfriadas. Después de este tiempo, entonces la espada tiene que ser sumergida en agua o en aceite. El proceso pasa rápidamente. Se enfría todo y se asientan todos los átomos y se destruyen uniformemente, pero pasa rápidamente. Y al meterla, pues obviamente la temperatura está tan alta, pero se baja rápidamente y claramente se oye, ¿verdad? Cuando sumerges la espada o el metal en la agua, en el aceite y hace ese ruido. Apenas, mira, el Espíritu Santo me está dando algo muy bueno en cuanto a lo que estás diciendo. Nos dice la palabra de Dios que fuimos bautizados todo en un cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes partes y funciones. La razón para el bautismo del Espíritu Santo es para que todos hagamos nuestro lugar en el cuerpo del cuerpo. Que uno sea apaciente para alcanzar a saber qué es su lugar, qué es su función. Pero no puedes tenerlo sin el poder del Espíritu Santo. Ahora, por favor, continúa. Dinos más sobre por qué la espada es echada bajo agua caliente o aceite. Es en este proceso, en esta etapa de hacer la espada entonces se afirma y se hace fuerte, bien maciza por ese proceso de ir de ser bien caliente a refrescante. Ese es el punto en que se hace bien macizo y fuerte la espada. En lo espiritual me acuerda cuando los discípulos estaban en el barco, en la barquilla, y Jesucristo le llamó a Pedro a que saliera del barco y fuera hacia él donde él estaba, pues Jesucristo estaba caminando sobre el agua. En ese paso de tomar el paso de fe es cuando el Espíritu Santo es como nuestro amigo y nos ayuda. Y claramente hasta Jesucristo nos dijo sobre esto. Y ese proceso es el que nos está haciendo a ser afirmados, a ser fuertes. Ese es el tiempo de empezar a tomar esos pasos de fe, pues ya tenemos la fuerza de Dios. Y siguiendo también claramente con el apoyo del Espíritu Santo, nuestro amigo. Y eso nos lleva al siguiente nivel, a la siguiente etapa o el paso número 7. Ahora ese es en donde vamos y empezamos en los pasos de fe. Pues ya tenemos las fuerzas y las armas del Espíritu Santo siendo, vamos a decir, hablando en otras lenguas o el don de profecía. Donde muchos se pierden porque ese punto es donde nosotros nos encontramos con Dios, nos centramos en qué es donde debemos de estar con Dios. Claramente tomamos esos pasos de fe así como Pedro tomó ese paso sobre la agua. Claramente mientras que Pedro pisó en esa agua, en las olas se estaban moviendo y quizás nuestro mundo en ese punto al tomar los pasos de fe se está tumultuando todo, se está moviendo todo en una manera que quizás pensamos que todo está fuera de orden, pero el tomar el paso de fe, en seguir con nuestros ojos en Jesucristo, vamos a poder lograrlo. Qué poderoso es eso, ¿verdad? Ahora, eso nos lleva al siguiente paso, el paso número 7. El templado, llenado continuo de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la Nueva Biblia Viva. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. O sea, el templado es, ya lo echaron bajo de la agua. Ahora vamos a seguir el siguiente paso, ¿verdad? En ser templado y lleno otra vez por el fuego de Dios. Ahora, porque ya lo pusieron en el fuego, ya lo pusieron en la tierra, ¿verdad? Dejaron que se
se enfriara un poquito. Y luego lo entierraron, y luego lo sacaron, luego lo molinearon, le dieron martillazos, luego lo molinearon, y luego ya, ahora lo sacan, lo ponen en el agua caliente, aceite caliente, símbolos del bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora a meterlos al fuego otra vez. Y mucha gente dice, pues, ¿por qué meterse en el fuego otra vez? La cosa es que dice, así como dice la palabra de Dios en capítulo 5 de Efesios, tenemos que seguir llenándonos del poder de Dios. Uno se puede siguiendo embriagando, tomando vino sobre otra y otra y otra vez, pero dice la palabra de Dios, no se embriaguen con vino, o sea, es muy similar el resultado. Es una influencia, pero en poder tener esa influencia, en poder tener ese resultado, uno tiene que seguir tomando vino para embriagarse, ¿verdad? Entonces, para seguir teniendo ese movimiento del Espíritu Santo, tenemos que seguir ser llenos del Espíritu Santo. Ahora la espada la vuelven a meter en el fuego, la vuelven a meter en el fuego, así nosotros mismos tenemos que meternos otra vez y seguir metiendo. Y dice, pues ya soy bautizado. ¿Qué le hace? Métete con Dios, métete y aunque tú ya estás lleno del Espíritu, ve y agarra más y que te pongan manos y llénate del Espíritu Santo. La espada entonces va a ser centrada. Al centrarse la espada, tenemos un balance perfecto entonces de este punto adelante. En cuanto, ¿verdad? En donde se detiene la espada y luego la espada, el cuerpo de la espada, el peso debe de ser balanceado para poder usarse la espada rectamente y apropiadamente. Si la espada no está balanceada bien, no se va a poder usar, no la vas a poder utilizarse bien. Para que se pueda utilizar la espada bien, el peso de la espada debe ser balanceada perfectamente. Una vez que la espada es puesta otra vez en la lumbre, en lo caliente, la manilla parte de la espada, entonces es balanceada perfectamente con la espada y uno a tomar la espada sobre la área de la manilla, uno lo puede utilizar la espada rectamente. Ese proceso es uno de los procesos más favoritos míos. Pues mira, si hay una holgura adicional en el medio de la espada, aquí se anivela y el balance viene. Y la razón que para mí eso es, vamos a decir, el repase final en el soldeador o en el arero, ese paso a nivelar la espada. Para mí eso me excita porque enseña que ya casi vamos a llegar exactamente donde debemos de estar en cuanto cómo estamos haciendo hechos o en ese sentido, en lo espiritual, como Dios nos quiere usar. Es decir, el balance perfecto de Dios sobre nuestra vida. Pues muchas veces en la vida pasamos por muchas cosas y ¿qué hay de ayudarnos para no ir para atrás a volver a experimentar esas cosas? Bueno, en ese sentido el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Eso, en ese paso, siendo sumergidos en la lumbre, una vez más, es como siendo sumergidos en la lumbre del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos trae ese balance a la vida y nos ayuda a acordarnos y a vivir qué es lo que somos ya, para no ir para atrás a lo que éramos anteriormente. Aunque alguien me trate de desvaliar, al que alguien me trate de decir algo más, yo sé quién soy y yo sé en dónde debo de estar. Por eso digo que es mi paso favorito, porque la primera vez que uno entra en el fuego, entra no sabiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Pero la segunda vez que entramos es para estabilizar y estar bien cementado de quién somos. Hasta el mismo diablo quiso tentar al Señor Jesucristo con la última tentación que le dio y le ofreció los reinos de la tierra simplemente si lo adorara. Y Jesucristo le respondió que él iba a adorar a Dios solamente. Hacerlo eso, Jesucristo estaba diciendo, yo sé quién soy y no tengo que adorarte a ti. Yo en lo personal debo de pensar, yo digo que esta etapa es donde todos los cristianos deben de estar, saber quién somos en Cristo.
Qué poderosa palabra. El fin, el paso final para hacer la espada, es el paso de rectificado final, pulido y es terminado una vez que ya ha sido pulido muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 de la Nueva Biblia Viva dice lo siguiente. Resplandezca la luz en las tinieblas. Piensa en cuanto al pulir la espada. Resplandezca la luz en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestros corazones y nos ha hecho comprender qué es el resplandor de su gloria, lo que brilla en el rostro de Cristo. Ese es un paso muy poderoso en que estando en la oscuridad, Dios ahora le da el brillo a la espada. Bueno, ese paso final, ya la espada está lista, está balanceada, había sido molineada, está afilada y tiene el brillo. En ese punto es donde se enseña de todos los otros pasos anteriormente, todo el trabajo que se puso en hacerlo para tener el producto finalmente. Todo está nivelado, todo en un balance está distribuido muy bien, incluido en cómo se les acercó el pulido y todo lo demás. Si fíjense, por favor, al detener la espada, no está ladeada para enfrente, no está ladeada para atrás, no está doblada, se para muy rectamente. Todo perfectamente aparece aquí, le da un golpecito y se oye así como el sonido de una campana, una campanita, pero se oye exactamente como todo está balanceado, incluidos los átomos. Lista la espada para usarse. Confiadamente, ahora es tiempo de aprobar la espada para ponerla en obra, sea en guerra, sea en cualquier cosa que se va a hacer para herramienta. Ya está aprobada que se puede usar y no se te va a quebrar la espada. Este punto en nuestra vida es importante porque lo que Dios hace en nuestra vida es para salvar la vida de otros. Todo lo que pasaste en el fuego, fuera del fuego, enterrado en agua, y hasta lo bueno en ser sumergido en la agua y el aceite del Espíritu Santo. Aquí sale todo afuera, todo el trabajo, todo el labor, todas las pruebas, todas las victorias, aquí salen en qué útil eres como la espada en esta vida. Y no nomás en ese sentido, sino en la guerra espiritual. Aquí es donde Dios mismo, por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, nos dice, tú has hecho para este tiempo, listo para ponerte en práctica. Ahora, ese es cuando tú y yo, siendo espadas del Señor, entramos en la guerra, pero también entramos sabiendo que vamos a ganar. Otros tienen que tener esa confianza en nosotros, que nosotros sí somos lo que Dios nos hizo a hacer, pero tenemos que pasar por ciertas cosas. Así como el arero hace la espada, y la espada uno tiene confianza en lo que puede hacer. O así como el soldeador puede hacer los puentes. Imagínate esos puentes grandísimos donde mucha gente conduce sus autos y cruza de un lado al otro sobre las aguas. Pasan con mucha confianza sabiendo que no van a caer hacia abajo a su muerte. Así en lo mismo. ¿Por qué es eso? Porque el soldeador hizo todo lo que tuvo que hacer por pasar ese metal por el fuego. El arero pasar la espada por el fuego. ¿Por qué es que la gente puede tener esa confianza? Porque tú has sido probado por lo que has pasado y porque lo que Dios ha hecho en tu vida. Establecido en ser comprobado. Ese es el lugar en que nosotros podemos confrontar al pecado, confrontar a la tentación y verlos en la cara y decir no, porque nosotros sabemos quién somos en Jesucristo y qué es lo que nosotros hemos pasado y en qué hemos sido bautizados. Qué palabra tan poderosa acabamos de escuchar. En cómo el poder del Espíritu Santo no nomás es para tener una experiencia
sino para usarla y para hacer un propósito de esta espada. ¿Me permites la espada, por favor? En esta espada, no la voy a sacar, y no está afilada, para que ustedes no van a pensar, pues ya se van a cortar los dedos, no está afilada. Pero lo que quiero también apuntar es que la espada es hecha primero, y luego el cartuche de piel es hecho después. Esto también tiene un mensaje muy importante. ¿Qué es el mensaje? Que lo que Dios hace en nuestra vida espiritualmente es más importante de la piel y el cuerpo natural que tú y yo ya tenemos. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro cuerpo en el pasado? La carne se debe confirmar al poder del Espíritu Santo dentro de la carne, no al otro lado. Lo que Dios hace internamente por medio del poder del Espíritu Santo es más importante de lo que está por fuera, la piel, la carne. Dios está interesado de lo que está adentro de ti. Y tú tienes que estar lleno del poder del Espíritu Santo para que seas una espada útil y poderosa para el reino de Cristo. La Biblia dice lo siguiente en Hechos capítulo 1, versículo 8 de la Nueva Versión Internacional. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, los apóstoles y la iglesia primitiva alcanzó a Jerusalén, alcanzó a Samaria, pero ahora tú y yo estamos hasta los confines de la tierra, vamos a seguir y ser llenos del poder del Espíritu Santo y ser testigos fieles de lo que Dios está haciendo dentro de nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Ahora, te dimos mucho consejo y remedio y te hicimos tal y como es la verdad en cuanto cómo se hace una espada. Pero ese consejo llega a nada si no lo puedes poner en práctica sin el poder del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno con el poder, lleno de la virtud del Espíritu Santo. Quizás tú estás pasando por un tiempo muy oscuro y ya experimentaste el fuego del Espíritu Santo, pero sientes que estás entierrado en la tierra y estás pasando por un tiempo muy oscuro. Y sientes nomás los martillazos y la purificación y el ser molido. Pero Dios está a punto de sacarte y meterte en otro bautismo del Espíritu Santo de agua, aceite y fuego para hacerte brillar para el poder del Espíritu Santo. Permítenos orar por ti. Padre Santo, te damos muchas gracias por tenernos aquí todos unidos, oyendo este mensaje. Señor, nosotros como tus hijos y cristianos unidos sobre todo el mundo, Padre Santo, te pido que nos llenes a todos con tu Santo Espíritu. Sé que todos nosotros hemos pasado tiempos que estamos en el fuego o estamos entierrados en lo oscuro, pero te pido, oh Dios, que no importa en cuál paso estamos, como viendo todos los pasos de la vida y en la espada que hablamos hoy, te pido que nos acuerdes y que le acuerdes a todos que están escuchando que nunca tú nos desamparas, nunca nos dejas solos. Y aunque quizás sí nos sentimos muy solos a veces, estamos tú contigo cercamente. Abre nuestros ojos, oh Dios, te pido. Y ayúdanos a entender en nuestro espíritu que el Espíritu Santo, nuestro amigo, está allí con nosotros. Y acuérdanos, oh Dios, te pido, que al final de todo esto, tú nos vas a usar en tu mano como herramientas para hacer guerra contra el enemigo. Y pase lo que pase, oh Dios, tú nos vas a guiar por medio de tu Espíritu Santo donde debemos de estar y qué es lo que debemos de hacer. Sobre todo, oh Dios, te pido que nos llenes, Señor, de ti y que bendigas este ministerio que está aquí.
Bendice, oh Dios, a cada persona que está escuchando este mensaje y dales una bendición grandemente. Oh Dios, te pido que ese mensaje toque a muchos en el nivel de los millones y que el mensaje sea desparramado con el fuego del Espíritu Santo. Y que podamos un día salir de este tiempo de oscuridad o este tiempo de tribulación y ver qué tanto tú estás con nosotros y ver el resultado de confiar y ser como espadas en tu mano. No hay nada más que pudo ayudarnos, sino que el entendimiento y el poder que viene de ti, la virtud dentro de nosotros porque proviene de ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a todos que están escuchando que en cualquier paso que estamos, en cualquier etapa de la vida que estamos, tú todavía estás con nosotros. No estamos atorados en una etapa, seguimos moviéndonos con el Espíritu Santo a donde tú nos estás guiando para llegar. Pues tú nos das el consejo y el remedio sobre todo y en todo para tener la victoria. En el nombre de Jesucristo el Señor te lo pido y lo declaro. Amén. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Y te quiero dejar con una palabra más. Antes de que los soldados de los tiempos antiguos peleaban con su espada, ellos se sometían a la autoridad de la iglesia y el ministro los bendecía y luego salían a usar su espada, pero no lo hacían hasta ser bendecidos. Es importante que sí, el bautismo y el poder del Espíritu Santo es para ti y viene de Dios, pero como lo dijo Pablo, por la imposición de manos del ministro que fue ordenado y con los otros ancianos de la iglesia. Honra a los líderes espirituales en tu vida. Bajo la cobertura de ellos, Dios te va a guiar y seguir bendiciendo. Sigue en sintonía con nosotros y juntos caminaremos sobre la agua.